Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. La semana pasada comenzamos a responder a una pregunta que muchos entre nosotros nos hemos hecho al menos en alguna ocasión. ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? Con esta interrogante en mente, descubrimos que las Escrituras son enfáticas al decir que existen algunas cosas que estorban o limitan nuestras oraciones, produciendo que Dios no responda y a veces ni siquiera nos escuche cuando oramos. Y mientras estas cosas no sean quitadas de nosotros, seguiremos padeciendo en nuestra vida de oración por causa de oraciones vacías, sin sentido y sobre todo sin respuesta. Y entre los principales obstáculos o estorbos de la oración descritos en las Escrituras se encuentran en primer lugar los pecados ocultos y la falta de arrepentimiento, como lo establece el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2. En segundo lugar está también la falta de fe o la incredulidad, como lo dice Santiago 1, 6 al 7. Y en tercer lugar también se encuentran las motivaciones equivocadas, como lo establece el libro de Santiago en el capítulo 4 versículo 3. Bueno, de la misma manera, y para continuar esta exposición, la Biblia dice que Dios no responde, incluso a veces ni siquiera escucha nuestras oraciones cuando existen problemas en el matrimonio. Primera de Pedro 3, 7. Dios no responde y a veces ni siquiera escucha nuestras oraciones cuando existen problemas en el matrimonio. El matrimonio es la relación más especial que existe para Dios. No solo por su papel trascendental como el núcleo final de toda sociedad, sino también porque a través de su naturaleza se ilustra perfectamente la clase de relación que Dios tiene o que Dios busca tener con su pueblo. Por eso, a lo largo de las Escrituras, nos encontramos con multitud de textos, con multitud de pasajes en los que se representa a Dios como un esposo y a su pueblo como su esposa. Isaías 54, 5, Efesios 5, 25 al 27 y Apocalipsis 21, 2 son solo algunos ejemplos. Todo esto sumado a que la primera relación y la primera institución creada por Dios en el Génesis fue precisamente el matrimonio, como lo dice Génesis 2:24, y que existe un libro en la Biblia dedicado específicamente al matrimonio. Estamos hablando del libro de Cantares. Por eso, no debería sorprendernos que a Dios le importe tanto lo que pasa en nuestro matrimonio, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer en él. Pero sobre todo, no debería sorprendernos que a Dios le importe o que lo que pasa en nuestra relación matrimonial influya sobremanera en la naturaleza de nuestra relación con Dios. En pocas y simples palabras, si nuestro matrimonio está mal, nuestra relación con Dios está mal. Si existen problemas en el matrimonio, habrá problemas en nuestra vida espiritual. Dios ha establecido para que estamos casados
que es imposible que gocemos de una vida espiritual plena si no gozamos primero de un matrimonio pleno. Y que nunca podremos estar bien y en paz con Dios si no estamos bien y en paz con nuestro cónyuge. Y para el propósito de nuestro estudio, Dios no va a responder nuestras oraciones si no arreglamos primero nuestros problemas conyugales. Esto es lo que el Señor trató de dejarnos bien en claro al decir por medio del apóstol Pedro que los maridos deben honrar a sus esposas, que los maridos deben ser fieles a sus esposas, que los maridos deben tratarlas con entendimiento y tratarlas como es debido, y escúchalo bien, para que nada estorbe sus oraciones. Esto significa que Dios no va a escuchar las oraciones que provienen de maridos que maltratan a sus esposas. Dios no va a escuchar las oraciones de maridos que ofenden y que menosprecian a sus esposas. Dios no va a escuchar las oraciones de los maridos que las tratan con aspereza, como dice Colosenses 3:19, que les son infieles, que las deshonran o las lastiman. Y mientras los maridos no cambiemos esta clase de comportamientos destructivos con nuestras esposas, tengamos por seguro que nuestras oraciones seguirán siendo estorbadas. Pero esta advertencia no solo está dirigida a los esposos, porque no solo los esposos comprenden el núcleo marital. Esta advertencia es algo que también corresponde, que también comprende o compete a las esposas. Apenas renglones atrás, tú lo puedes notar en tu Biblia, en 1 Pedro 3, 1 al 6, el apóstol Pedro también dijo lo siguiente: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabra. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Versículo 4. Vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Ustedes son sus hijas, versículo 6, cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. En otras palabras, esposas, Dios las va a tratar como sus hijas preciadas, va a escuchar sus oraciones, va a mirarlas con orgullo y va a atender sus peticiones cuando ustedes hagan lo correcto en su matrimonio, cuando se sujeten a la autoridad de sus esposos, cuando lleven una vida recta y pura, cuando traten a sus esposos de manera respetuosa, cuando cultiven un espíritu tierno y sereno, sin importar lo que haga el cabezón de su esposo. Pero mientras sigan faltándole al respeto
a sus esposos, mientras sigan desafiándolos o poniéndose al tú por tú con ellos, mientras sigan insultándolos, ofendiéndolos, rebajándolos o menospreciando su autoridad, esposas no van a recibir nada de parte del Señor. Sus oraciones seguirán siendo estorbadas y el Señor no las escuchará. Ténganlo por seguro. Los problemas en el matrimonio, sean generados por el esposo o sean generados por la esposa o por ambos, son otra de las razones por las que Dios no responde a nuestras oraciones, incluso a veces ni siquiera las escucha. Y mientras los esposos no nos esforcemos por amar y ser cariñosos con nuestras esposas, sin importar la actitud que ellas tengan, seguiremos padeciendo de oraciones infructuosas e inútiles. Y a su vez, mientras las esposas no se esfuercen por respetar y sujetarse a sus maridos, sin importar la actitud que ellos tengan, sus oraciones seguirán sin respuesta. Hermanos, hermanas, Dios nunca va a pasar por alto lo que está ocurriendo en nuestro matrimonio. Dios nunca va a pasar por alto lo que está ocurriendo en tu matrimonio. Así que si queremos estar bien con Dios, más vale que nos esforcemos por estar bien con nuestro cónyuge. De otra manera, ya conocemos las consecuencias. En quinto lugar, la Biblia dice que Dios no responde, incluso a veces ni siquiera escucha nuestras oraciones cuando existe falta de perdón o resentimiento. Mateo capítulo 6, versículo 15. Dios no va a responder a nuestras oraciones cuando existe falta de perdón o resentimiento en nosotros. Al principio de esta exposición, tú lo recordarás la semana pasada, dijimos que la única forma de restablecer nuestra relación con Dios, quebrantada por causa del pecado, es confesando ese pecado y pidiendo perdón por ello. Y solo de esa manera Dios promete perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos, como lo aseguran 1 de Juan 1:9, Salmos 32:5, Isaías 1:18. Sin embargo, déjame decirte que existe una razón por la que Dios nos asegura que no nos va a perdonar. Existe una razón por la que Dios asegura que no nos va a perdonar cuando le confesemos nuestros pecados y que por lo tanto no va a restaurar nuestra relación con Él y mucho menos va a escuchar nuestras oraciones. Esta razón está en Mateo 6:15. Esta razón es la falta de perdón y el resentimiento. La advertencia es clara. Si tú te niegas a perdonar a alguien que te ha ofendido o que te ha lastimado, quien quiera que éste sea, tu Padre tampoco perdonará tus pecados. Y si el Padre no perdona nuestros pecados, entonces estamos en serios problemas, porque el pecado nos separa de la fuente de toda bendición y hace que Dios deje de escucharnos, de respondernos y de bendecirnos, como lo dice Isaías 59:2. Pero ¿por qué Dios es tan determinante? Muchas gracias. ¿Por qué Dios
es tan determinante con relación a este asunto? ¿Por qué es tan rígido? ¿Por qué es tan severo? Por una simple razón: porque nosotros, todos nosotros, somos deudores en cuanto al tema del perdón. Quiero decir que Dios a nosotros nos ha perdonado toda una vida de pecados, de ofensas y de transgresiones en su contra, y aún hasta este momento, cada vez que nos acercamos ante Él para pedirle perdón, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, como dice Isaías 55:7. Por ello, es algo completamente inaceptable para el Señor que nosotros no actuemos con nuestros ofensores de la misma manera en que Él actúa con nosotros, y que retengamos el perdón a otros cuando Él a nosotros nos ha perdonado cosas peores. Esta es la realidad que fue representada a través de la parábola que Jesús contó a Pedro cuando éste le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Porque eso era lo que creían los judíos. En Mateo 18, 21 al 35, y tú puedes seguirme en tu Biblia con tu vista, dice de la siguiente manera: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y a continuación dijo: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le suplicó, le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Y entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Versículo 35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de todo corazón a sus hermanos. La falta de perdón o el resentimiento es otra de las razones por las que Dios no nos va a responder, y a veces ni siquiera va a escuchar nuestras oraciones. Así que mientras sigamos guardando en nuestro corazón resentimiento contra alguna persona, o nos neguemos a perdonar de todo corazón a quienes nos han ofendido o lastimado, especialmente a nuestros hermanos en la fe, mientras hagamos esto,
nuestro Padre Celestial no perdonará nuestros pecados. Y como resultado, no escuchará ni responderá nuestras oraciones. Como podemos ver, perdonar a nuestros ofensores resulta ser un requisito imprescindible para que nuestras oraciones sean respondidas, efectivas y poderosas. No obstante, en este punto debemos recordar, hermanos, que el perdón no es un sentimiento. El perdón no es un sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesitamos sentirnos bien con una persona para perdonarla. Perdonar es tomar la decisión deliberada de hacerle bien al que nos ha hecho mal, de bendecir al que nos ha maldecido y de orar por el que nos ha lastimado, como lo dice Lucas 6:27. Perdonar es no pagar mal por mal, como lo dice Romanos 12:17. Es contener la venganza. Perdonar es ofrecer gracia en lugar de exigir justicia. Perdonar es decidir levantar el castigo. Perdonar es no llevar un registro de las ofensas recibidas, como dice Corintios 13:5, sino ofrecer reconciliación y benevolencia de manera incondicional, de la misma forma en que Dios lo hace con nosotros. Así que, dado que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión deliberada, todos nosotros estamos en la capacidad de perdonar a nuestros ofensores. Todos nosotros tenemos la capacidad de perdonar a nuestros ofensores, porque aunque es verdad que no tenemos completo control sobre nuestros sentimientos, sí lo tenemos sobre nuestras decisiones. Por lo tanto, quien se resiste a perdonar no es porque no pueda hacerlo, sino sencillamente porque no quiere hacerlo. Y si no quiere perdonar de todo corazón a quienes lo han ofendido, lastimado, ¿cómo puede pretender que Dios lo perdone a él? Si no podemos perdonar, o no queremos, mejor dicho, perdonar de todo corazón a nuestros ofensores, ¿cómo podemos pretender que Dios nos perdone a nosotros? Y sobre todo, ¿cómo podemos pretender que Dios responda a nuestras oraciones? Tengamos mucho cuidado, hermanos, con guardar resentimiento contra alguna persona, porque este es uno de los males más comunes entre la iglesia del Señor. Este es uno de los principales estorbos para nuestras oraciones. En lugar de eso, como dice Efesios 4:32, debemos o deberíamos perdonarnos unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo Jesús. La falta de perdón es el quinto obstáculo, el quinto estorbo de nuestras oraciones o para nuestras oraciones. Antes de concluir, quiero hacer una aclaración importante tomando como base lo que dice Primera de Juan 5:14 al 15. Sucede que en algunas ocasiones también nos preguntamos ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones si nuestras oraciones son buenas? Si estamos pidiendo con fe,
Y si no tenemos motivaciones equivocadas, problemas en el matrimonio, falta de perdón que pudieran estorbarlas, decimos, bueno, ¿por qué Dios no me responde si esto está bien? Si estoy bien. Bueno, la realidad es que siempre que pidamos de esa manera, siempre que pidamos algo que a Dios le agrada, siempre que pidamos con fe, siempre que pidamos libres de pecados ocultos, de motivaciones equivocadas, de problemas en el matrimonio, de falta de perdón, siempre que pidamos de esa manera, Dios nos va a escuchar y siempre nos va a responder. Siempre que pidamos de esa manera nos va a responder. Pero debemos tener muy en cuenta, hermanos, que Dios no siempre responderá de manera positiva. Dios no siempre nos va a decir que sí a todo lo que le pidamos. De la misma manera en que ustedes como padres terrenales no le dicen sí a todo lo que sus hijos les piden, ¿o sí lo hacen? No, ¿verdad? De la misma manera en que ustedes no le dicen sí a todo lo que sus hijos les piden, Dios tampoco nos dirá que sí a todo lo que le pidamos. Él sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros y sabe muy bien cuándo es el momento adecuado, correcto para recibirlo. Así que en algunas ocasiones la respuesta de Dios para nuestras oraciones será sencillamente no. Y en otras ocasiones Él nos va a responder: todavía no es el tiempo. Debemos tener cuidado, hermanos, de no confundir esta realidad con la falta de respuesta. No es que Dios no nos está respondiendo, es que Dios está respondiendo no de la manera en que lo esperábamos. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado de no confundir esta realidad con la falta de respuesta, pero sí debemos entender y debemos aceptar que Dios nunca nos dará algo que nos perjudique o que se encuentre fuera de tiempo. Aun cuando las motivaciones, las peticiones que nosotros hagamos sean nobles, adecuadas o buenas. Déjame decirte que lo noble, lo adecuado y lo bueno no siempre es lo mejor de Dios. Y a veces Dios nos privará de lo que nosotros consideramos como bueno con el propósito de darnos lo mejor. Cuando esto suceda, no debemos perder la fe, ni desanimarnos, sino ser pacientes y esperar en la benevolencia y la voluntad de Dios, teniendo siempre presente lo que Él nos aseguró por medio del profeta Isaías, allá en Isaías 55, 8 y 9, cuando dijo: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Dios conoce, hermanos, a la perfección qué es lo mejor para nosotros en específico. Dios conoce a la perfección eso, y eso es lo que tiene preparado para darnos, como lo dice Jeremías 29:11 y 1 Corintios 2:9. Así que no dejemos de confiar. No dejemos de confiar en que su voluntad para nuestra vida siempre será buena, agradable y perfecta, como establece Romanos 12:2, aun cuando su voluntad pareciera ser poco comprensible para nosotros o pareciera que tarda en llegar. Si hemos evaluado nuestras oraciones y hemos descartado cualquier obstáculo o estorbo que pudiera perjudicarlas, tengamos la certeza de que Dios nos escuchará cada vez que oremos.
Y sobre todo, tengamos la certeza de que siempre nos responderá cuando le pidamos o le preguntemos algo en oración, aunque su respuesta no siempre sea positiva o de nuestro agrado, pero siempre será lo mejor. Quiero terminar leyendo segunda de Crónicas, ahí nada más hago la corrección, es segunda de Crónicas 7:14, que dice de la siguiente manera: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, buscan mi rostro y se apartan de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hermanos, Dios nunca va a retener su perdón, nunca va a retener su restauración si nos acercamos ante Él reconociendo con humildad nuestros pecados y nuestros errores y comprometiéndonos a abandonar cualquier conducta perversa que estemos cometiendo. Así que, si ahora mismo estás padeciendo en tu vida de oración por causa de oraciones vacías, sin sentido y sin respuesta, y te has dado cuenta que el origen de esa carencia radica en alguno de los obstáculos de la oración que mencionamos minutos atrás, este es el momento preciso, este es el momento adecuado para volverte a Dios en arrepentimiento. Este es el momento preciso para confesar tu falta delante de Él, para pedirle perdón y para disponerte a una transformación genuina. Y si lo haces, el Señor promete que va a escuchar desde el cielo, que va a perdonar tus pecados y que va a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu corazón, tu ministerio, tu fe, tu trabajo, tu casa, en fin, tu tierra. Así que, si en este momento tú estás luchando con problemas en el matrimonio, si en este momento tú estás luchando con resentimiento, con falta de perdón, o bien si en este momento estás luchando con pecados ocultos, con falta de fe o con motivaciones equivocadas, como mencionábamos la semana pasada, entrégale hoy mismo tus pecados, tus cargas, tus dudas y tus luchas al Señor, y comprométete con Él a abandonarlas, a quitarlas de tu vida. Recuerda que la única manera de restablecer nuestra relación con Dios y comenzar a experimentar el auténtico poder de la oración en nuestra vida es echando de nosotros todas aquellas cosas que estorban o limitan nuestras oraciones y hacen que Dios no responda, y a veces que ni siquiera nos escuche cuando oramos. Así que si en este día tú estás dispuesto a desprenderte de estas cosas, a renunciar a estas cosas, a entregárselas al Señor, cierra un momento tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a hablar con Dios al respecto. Habla con Dios al respecto. La Biblia dice en Crónicas 7:14: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo voy a escuchar desde el cielo, voy a perdonar sus pecados
y voy a restaurar su tierra. Si en este momento tú estás padeciendo en tu vida espiritual, estás padeciendo en tu vida de oración por causa de oraciones vacías, sin sentido y sin respuesta, y te has dado cuenta, has notado, ya descubierto que hay un pecado, que hay un problema en ti que está estorbando tus oraciones, que está estorbando tu relación con Dios y que está perjudicando con ello cada área de tu vida. Yo quiero invitarte en esta tarde a que se lo entregues al Señor, que se lo reveles, se lo descubras, a que le pidas perdón, a que te comprometas con Él a abandonar, a renunciar a eso que está mal,